Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Carla Vanessa García Mejorado. Yo soy médico psiquiatra, médico residente de cuarto año de este instituto. Voy a presentar el tema trastornos psicopáticos coordinado por el doctor Nicolás Martínez, que es investigador clínico de esta institución. Bueno, nuestra presentación abordará los siguientes puntos que son fundamentales para el entendimiento de los trastornos psicopáticos y las diferentes clasificaciones que tiene. Empezaremos primero con el concepto de sociopatía. Sociopatía lo llama David Lycan como delincuentes subculturales o también como los más inadaptados. Básicamente, la importancia que comenta al respecto a esto es que son personas que tienen que nacen con un temperamento normal, pero no adquieren los elementos socializadores adecuados para la adaptación en la sociedad. Esto va como muy de la mano con una incompetencia parental o negligente, un ambiente en el que se desarrollan, por lo cual tienden a tener como pobre empatía, un aprendizaje un tanto vicario, y bueno, tienden a tener muchos trastornos de la conducta en la infancia que no son adecuadamente detectados y una pobre evolución principalmente relacionado con el uso de sustancias. Después hablaremos del concepto de trastorno antisocial de la personalidad, de acuerdo al DSM-5, que como ya ustedes lo saben, se trata de un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás, que se caracteriza principalmente, o bueno, más bien destacan, el incumplimiento de las normas sociales, el engaño, una agresividad que tiende a que tengan peleas frecuentes, irresponsabilidad, hay ausencia de remordimiento, y como ustedes lo saben, tiene que tener un antecedente de este comportamiento desde los 15 años aproximadamente, y el diagnóstico se establece al mínimo los 18 años de edad. No existe como tal una equivalencia en este apartado de psicopatía referente a callo emocional, sin embargo está contemplado para futuras investigaciones clínicas. Después pasaremos al concepto de trastorno disocial de la personalidad, que lo marca la CIE-10, que bueno, en este constructo está como una afectación en la forma de percibir e interpretar las cosas de el paciente y de su entorno. Están afectadas, como aquí lo dice, en casi todos los trastornos de personalidad de la CIE-10, el área de la cognitiva, el área afectiva, un control de impulsos y satisfacción de necesidades, y problemas en las relaciones interpersonales. Igual para hacer el diagnóstico necesitamos mínimo 3 de los siguientes ítems, de los cuales destacan una cruel despreocupación por los sentimientos de los demás, una irresponsabilidad, son incapaces de tener una relación estable o duradera, tienen un umbral bajo a la agresividad, como lo comentábamos anteriormente, son fácilmente agresivos y se involucran en peleas, tienen una incapacidad para sentir culpa, y cuando digamos que los cachan en alguna movida, digámoslo de esa manera, la culpa lo tienden como a racionalizar o incluso tienden a culpar, si es posible, a los demás. Muy bien. Ahora pasaremos como tal con la definición de psicopatía. La definición de psicopatía, de hecho la psicopatía es uno de las primeras entidades que fue como tal descrita en psiquiatría desde 1800 aproximadamente, siendo calificada como de distintas maneras, como locura moral, personalidad anormal, imbecilidad moral, o realmente es como tal un sinónimo de desadaptación social. Desde 1880 ha sido como un concepto que se ha puesto hincapié en que también tiene muchos factores hereditarios. En 1923 Schneider habla sobre las personalidades psicopáticas y que no solamente son las personas que están en prisión, sino también personas que caminan al lado de uno. Vamos a hablar primero también de Herbie Kickley, que es alguien bastante importante para el entendimiento de este tema, quien describe 16 características de este tipo de personas, de las cuales destacan el encanto superficial, la carencia de remordimiento, una incapacidad para sentir una vida sexual impersonal o promiscua y problemas para seguir como tal un plan de vida.
Y con base a estas descripciones y a estos estudios que realizó Herbie Gickley, un psicólogo canadiense de nombre Robert Hare realiza diferentes estudios. Él comenzó a trabajar en prisiones canadienses y comenzó a observar, distintas características, tanto per se de este tipo de personas como del ambiente que los rodean. Y a través de eso realiza un instrumento que se llama Psychopathy Checklist, que básicamente abarca dos factores con 4 rubros en general. El primer factor, que es el factor afectivo, abarca los ítems 6, 7, 8 y 16. La otra parte del primer factor son las relaciones interpersonales. Y del factor 2, el estilo de vida, que abarca los ítems 3, 9, 13, 14 y 15. Y la conducta antisocial, que abarca 10, 12, 18, y 19 y 20. Estos son los principales componentes de la escala que él realizó para la detección de la psicopatía. Sin embargo, a pesar del análisis factorial, hay 2 ítems que de todo no concuerdan con cada uno de los factores, que podemos decir que son 2 ítems aparte, que es la conducta sexual promiscua y que son varias relaciones maritales breves o inestables. Ok, hablaremos un poco de la psicopatía a nivel mundial, dado que este es un trastorno que se presenta sin importar el género. Bueno, sí tiene una mayor prevalencia, pero no importa como tal el género, no importa el nivel socioeconómico o el lugar de origen como tal. Podemos decir que representa el 5% de los pacientes que tienen el diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad. No, el 5% de la población general, el 5% de la población general representa el trastorno antisocial de la personalidad. De ese 5% podemos decir que el 25% cumplen criterios de psicopatía. Y para el trastorno disocial, el 15% son el que cumplen criterios de psicopatía. Se han desarrollado diferentes instrumentos clinimétricos para la detección de este tipo de personas. El primero, como lo comenté, desarrollado por Robert Hare, es el Psychopathy Checklist. De este instrumento se han realizado diferentes derivaciones. Podemos aquí ver el Screening Version, el Youth Version, el Screening Device y el P-Scan, que son como tal derivados, les digo, del PCLR. Hay otros elementos que nos pueden ayudar al diagnóstico de este tipo de características, como la escala de psicopatía del inventario de Minnesota, el inventario de personalidad psicopática, el Leveson Self-Report Psychopathy y el Self-Report Psychopathy Scale, que estos dos últimos principalmente son autoaplicables. Y señalando estos 3, son más dirigidos a población general, dado que las primeras versiones y los derivados de PCLR está como más dirigido a una población penitenciaria. El punto de corte principal para el PCLR en población general es de 23 a 24 o 25 puntos y en población general y en población penitenciaria de 30, siendo un máximo puntual de 40. Y bueno, no solamente estamos hablando de una personalidad antisocial como tal, la psicopatía es un constructo que puede también estar compuesto de diferentes rasgos o características de otras personalidades. Las principales que vemos como tal, la personalidad antisocial, también la personalidad narcisista, la personalidad paranoide, histriónica en algunos casos no se ha reportado tan frecuentemente. Se ve que tiene la característica de la triada sádico-pasivo-agresiva y está altamente también relacionada con un consumo de sustancias. Y bueno, adentrándonos un poco más a otras características de la personalidad, yéndonos con otras teorías, se han realizado diferentes estudios. En 1998 trata de relacionar la lexitimia con el trastorno psicopático, porque habla sobre el poco reconocimiento de emociones tanto hacia la misma persona como hacia los demás y la identificación y la parte estresante. Sin embargo, él también habla de mediciones a nivel de cortisol y hace la diferencia entre que realmente los pacientes con alexitimia pueden tener niveles de cortisol más elevados a diferencia de los pacientes psicópatas.
Después, Harpur, que realiza estudios en adolescentes hombres, Ross, que realiza en adolescentes hombres y mujeres, y Lynham, que realiza en prisioneros. En conjunto hablan de una relación positiva con extroversión y de la apertura a la experiencia, así como relacionan diferentes características. También encontrando una relación negativa entre la escrupulosidad y una relación positiva con el neuroticismo. Kaysing y colaboradores hablan sobre toman en base también artículos como de Harpur principalmente y describen que hay una poca cordialidad en este tipo de personas e irresponsabilidad con una mayor inestabilidad emocional en comparación a la alexitimia. Muchos inician estudiando la psicopatía en comparación con la alexitimia o incluso otros constructos. Y bueno, siguen demostrando que la relación del estrés y la manera de lidiar con el estrés es un factor importante que hace diferencia entre ellos. Falkenbach y Tsoukalas hablan sobre el tipo de personal en la que regularmente se dan estos rasgos psicopáticos, que son ocupaciones con alto riesgo, donde se implica fuerza física y también se implican actividades prosociales, como podemos ver, como en jefes de policía, políticos, en actividades que incluso involucran también poder. Y Basoglu, basado en temperamento y carácter de Cloninger, habla sobre que existe una elevada búsqueda de la novedad y evitación del daño y una baja dependencia a la recompensa. Estos son estudios que ya se han replicado, sin embargo, lo nuevo que hace Basoglu es que habla de una evitación de daño, lo cual pone un poquito en duda esto y por eso lo señalé de esta manera, dado que son pacientes impulsivos. Entonces, la evitación del daño no está como del todo esclarecida en este tipo de personas. Ahora seguiremos con más definiciones. Es importante entender que existen dos tipos de psicopatía, principalmente en su origen. Vamos a hablar de la psicopatía primaria y de la psicopatía secundaria. La primera tiene la característica de que es altamente heredable, es decir, el temperamento es así. Tienen características de que tienen mayor adaptación social, por lo tanto tienden a leer mejor a las personas, tienen mayor manipulación, hay un déficit emocional y afectivo. El sistema de aproximación de comportamiento, VAS por sus siglas en inglés, se encuentra mucho más activado en ese aspecto, tiene una aproximación predatoria y bueno, puede o no puede haber conducta delictiva en los psicópatas primarios. A nivel neuroanatómico podemos encontrar que hay una activación prefrontal y una disfunción de la corteza del cíngulo y de la amígdala. A diferencia de la psicopatía secundaria, esta es adquirida, es decir, puede ser a través de lesiones, secuelas biológicas de alguna enfermedad, traumatismos traumatismos severos. Por ende, no hay como tal mucha influencia biológica en ese aspecto. Hay una menor adaptación social. Ellos pueden estar previamente adaptados, sin embargo, ya no tienen eso, perdieron estructuralmente los elementos que le permitían una mayor adaptación. El sistema de inhibición de comportamiento y de búsqueda de diversión está hipoactivado. Se puede describir que son personas que son bastante impulsivas, neuróticas, o incluso hay quienes les comentan como aberrantes en sus acciones. Y bueno, en el caso de los psicópatas secundarios, hay una evidencia en región ventromedial y orbitofrontal. Muy bien. Hay quienes han tratado de esclarecer como diferentes conceptos o características de la psicopatía, no solamente Robert Hare con los 4 factores principales. Kruger y colaboradores realizan un modelo triárquico para el entendimiento global de la psicopatía, no solo en prisioneros, sino en personas que no tienen antecedentes delictivos. Este modelo triárquico habla de la desinhibición, de la malignidad y de la audacia. La desinhibición la describe como un pobre control de impulsos, como su nombre lo dice, no hay una buena regulación de las acciones que vayan a hacer, no planifican lo que van a hacer y tienen como tal los déficits en restricción del comportamiento. Esto habla de características principales como de responsabilidad y bueno, pues no son confiables.
La parte de audacia habla de la capacidad que tienen estas personas de mantener la calma ante estresores o situaciones apremiantes, o la manera tan fácilmente que se sobreponen a a un antecedente estresante. Y de esta manera también les permite una mayor como adaptación, son fácilmente persuasivos y bueno, eso también lo hace como socialmente más eficaces. Y hablando de malignidad, habla más como un tipo de conducta antisocial y también de la falta de empatía y apego que pueden llegar hacia las demás personas, incluyendo también el callo emocional o el poco remordimiento que pueden tener hacia sus acciones. Y bueno, este modelo triárquico nos va a ayudar a entender la psicopatía en general. Sin embargo, como estamos comentando en el seminario, no solamente hay psicópatas que delinquen, también hay psicópatas que están adaptados a la sociedad. Entonces podemos decir que la psicopatía criminal tiene mayores características de desinhibición y malignidad, y de la psicopatía corporativa hay mayor audacia y adaptación. ¿Se les hacen conocidos? Bueno, todos estos son psicópatas, tienen el mismo diagnóstico, sin embargo tienen diferentes características que los han hecho funcionar de manera diferente. De esto vamos a tratar a continuación. Estos son, podemos decir, psicópatas adaptados, corporativos, y estos son psicópatas criminales. Entonces vamos a hablar de los conceptos de psicopatía criminal y de psicopatía corporativa. Las principales diferencias que podemos ver entre la psicopatía corporativa y la psicopatía criminal es, primero, delinquen. Los psicópatas criminales tienden a delinquir, por eso su nombre, como lo dicen. Sin embargo, podemos poner en duda que los corporativos delinquen, pueden o no pueden por ciertas conductas fraudulentas que pueden tener. Sin embargo, pues nunca, es difícil que los cachen en ese aspecto. Las relaciones interpersonales en los psicópatas corporativos son inestables y tienden a la infidelidad. Sin embargo, es mucho más fácil que ellos establezcan una relación interpersonal, a diferencia de los psicópatas criminales que tienen una pobre relación interpersonal y cuando las tienen son muy deficientes. Los rasgos adaptados a la sociedad que tienen los psicópatas corporativos es lo que los hace sobresalir y los hace poder posicionarse en adecuado nivel socioeconómico, a diferencia de la psicopatía criminal que tiene una dificultad para la adaptación social. Hay buen posicionamiento laboral, como les comentaba, y tienden a tener liderazgo. Muchos son conocidos como líderes. Sin embargo, su liderazgo no es del todo genuino. Realmente tienden a ser un liderazgo un tanto fraudulento e irresponsable hacia los demás. Son más como hacia ellos mismos y sus beneficios. Y bueno, en la parte de liderazgo, bueno, los criminales no tienen como esas habilidades en ese aspecto y también tienen pues pobre planeación, por eso también no destacan en este rubro. El consumo de sustancias está presente en ambos, sin embargo, el tipo de sustancia y los fines con los que lo consumen son diferentes. No es lo mismo un psicópata corporativo que consume cocaína para estar como mucho más alerta en la bolsa de valores, a diferencia de un psicópata criminal que tal vez es traficante de drogas y la usa como para probarla. La toma de decisiones, los dos son impulsivos, sin embargo, las áreas en las que lo toman son diferentes. Obviamente, la toma de decisiones en ambos son riesgosas y en el psicópata criminal se manifiesta por un pobre control de impulsos con tendencia a la agresividad. Esta toma de decisiones es como más violenta, podríamos decirlo así. La manera también como de causar otros disturbios en la psicopatía corporativa es realizando bullying hacia los demás o violaciones menores a la ley. Si lo realizan, regularmente se jactan o incluso tienden a abusar física, psicológicamente de las demás personas. Los psicópatas criminales, ellos se van como violaciones como tal mayores a la ley. Y bueno, las como consecuencias que podría tener la psicopatía corporativa de la psicopatía criminal es que la psicopatía corporativa da destrucción de economías, compañías y vidas en general. Solamente actúan para su propio beneficio. Y la psicopatía criminal tiene esta destrucción tanto de propiedad y riesgo también de daño o incluso matar a los demás. Y bueno, vamos a hablar un poquito más de la evidencia que tenemos de la psicopatía corporativa. Hay distintos autores que se han enfocado en este nuevo tema de interés. Bebia, que es uno de los que más ha estado describiendo la psicopatía corporativa, habla y realizó un estudio de aplicación del Psychopathy Checklist en su versión revisada en 203 profesionales de grandes compañías. Hay
hubo un 77.8% de hombres y un 22.2% de mujeres. Y básicamente lo que traduce BABIAC es que hay un 3.9% de la población que es mayor al porcentaje o la prevalencia de población a nivel general de psicopatía en este tipo de población corporativa, lo que llama un poco la atención, y también habla un poquito sobre las secuelas o más bien las consecuencias a nivel corporativo que dejan los psicópatas. Después hablamos de Gudmundsson y Sotny en el 2011. La mayor parte, de hecho, son estudios que realizan revisiones bibliográficas, al menos las más recientes, y hablan sobre una revisión bibliográfica de liderazgo y un aumento de la psicopatía corporativa, un aumento en la prevalencia. Y bueno, y después terminan con una propuesta a escuelas de negocios. A ellos les preocupa porque ven que la psicopatía como tal, su clínica está altamente relacionada con los Big Five de la personalidad, que son tanto más aversivos y poco más disfuncionales. Hablan de la tríada oscura y hablan también sobre la psicopatía exitosa vinculada pues, con la corporativa. Al final hablan sobre todo un llamado a las escuelas de negocio de que hablen de que se fomente más empatía y se fomenten más actividades prosociales. Y bueno, nada más como para mencionar, la tríada oscura que ellos describen, sobre todo se refieren como a maquiavelismo, narcisismo y psicopatía, que es altamente prevalente en este tipo de personas. Smith y Lilienfeld, que es uno de los que más también se ha involucrado en la parte de personalidad y psicopatía funcional y psicopatía corporativa, realizan de nuevo otra revisión en la psicopatía corporativa y hablan como de la toma de decisiones riesgosa, los famosos criminales de cuello blanco, un liderazgo en ocupaciones en lugares de trabajo y esas características que manejan los psicópatas corporativos. Igual recalcan que hay un 3% de la población general y que el 10%, bueno, aquí de hecho aumentó el porcentaje de rasgos psicopáticos en esta población, sobre todo en altos mandos empresariales. Y bueno, hablan sobre todo una relación también de personalidad con rasgos histriónicos, narcisistas, pero obviamente el que más prevalece es el trastorno antisocial de la personalidad. Matthew Newman y Babiak, podemos tener aquí a Babiak y ya la incorporación como tal de Hare también en este tipo de estudios. Ellos realizan diferentes revisiones y también realizan como un nuevo instrumento, es el BSCAN 360 que mencionamos anteriormente. Y lo que hacen al inicio son 2 muestras de empleados de empresas, tanto de una pública como privada. Realizan tanto el Psychopathy Checklist como el BSCAN y también percepción una escala de calidad de vida de los empleados respecto a la percepción que tienen de sus jefes como inmediatos, digámoslo de esa manera. Y sobre todo como tal del bienestar que tienen este tipo de trabajadores. Y hacen una asociación, realmente comprueban su nuevo instrumento que es el BSCAN, el 360, con el estrés psicológico en empleados. Es decir, los resultados fueron que los que tenían el perfil de rasgos psicopáticos como jefes de estos empleados, esos empleados tendían a tener un mayor estrés e incluso no mencionan como tal alguna enfermedad mental, pero sí mencionan como una pobre calidad de vida. Y bueno, hablan sobre los efectos de rasgos psicopáticos percibidos no solo en los trabajadores, sino como tal en el ambiente laboral. Y bueno, posteriormente realizan como el análisis factorial del BSCAN 360 y hablan también de nuevo de una relación y la percepción entre empleados y pues los supervisores más inmediatos. Hablan sobre que hay liderazgo, pero las cualidades que tiene este liderazgo son realmente pobres en ese aspecto y de hecho hablan como de una relación de los Big Five de personalidad como más indeseable. Y sobre todo comienzan a abordar parte de la ridiculización y el bullying hacia los empleados. Entonces podríamos decir que la psicopatía corporativa pueden ser muy buenos líderes, pero tiene también unas importantes secuelas, como son la percepción de los subordinados que tiende a ser mala, lo cual da un ambiente laboral pobre o más agresivo y por ende también las decisiones que pueden llegar a tomar estos psicópatas, tal vez pensando más en sus beneficios, pueden llevar a la bancarrota, incluso a grandes empresas. Y bueno, como hemos comentado previamente, también hay otros conceptos y
lo podemos suponer que es la psicopatía exitosa y la psicopatía no exitosa. La psicopatía exitosa, también conocido como los psicópatas integrados o subclínicos, están más asociados a un encanto superficial, inteligentes, y bueno, las comorbilidades psiquiátricas que tienen son menores, están más adaptados. No hay comportamiento delictivo, o al menos tampoco se les comprueba a ellos. Hay una relación entre mayor inteligencia, mayor control como de los impulsos emocional, por ende también tienen una mayor socialización y su estatus económico tiende a ser mejor. Y como les había comentado, en ellos también prevalece la audacia como un elemento importante. Eh, las manifestaciones son subclínicas y tienden a ser moderadas y realmente no hay como tanta disfunción, principalmente la disfunción es a nivel de relaciones interpersonales. Pueden llegar a ser profesionistas, jefes o grandes líderes. Tienen una gama desde líderes religiosos, líderes políticos, como ustedes le quieran llamar. Y bueno, por ende la posición laboral es favorable. Y bueno, tienen, como les comentaba, las alteraciones son principalmente en el área afectiva. En los psicópatas no exitosos hay pobre sociabilidad, hay relaciones personales inestables y promiscuas. El comportamiento tiende a ser violento y también un comportamiento delictivo. Las manifestaciones clínicas son las que coinciden más, o podríamos ver que son como más respecto al DSM y al CIE-10. Podríamos decir que el DSM-5 tiene unas manifestaciones más, bueno, tiene síntomas más conductuales que puntuar. La CIE-10 tiene la ventaja de ser como más afectivo y podríamos decir que también es la que más se podría acercar a la definición como tal de psicopatía. Raramente ejercen una profesión o realmente como tal terminan algunos estudios superiores. Y bueno, aquí retomando como las 4 áreas y los 2 factores de Psychopathy Checklist de Robert Hare, pues las alteraciones están más en las 4 áreas, están presentes en las 4 áreas y principalmente la conducta antisocial es la que destaca. Y bueno, también hay más estudios que nos hablan sobre la psicopatía exitosa. Están Ishikawa en el 2001, un poquito viejito, pero es bueno, que habla sobre el incremento de la frecuencia cardíaca y reactividad al estrés y el aumento de las funciones cognitivas. Es decir, más bien la frecuencia cardíaca puede incrementarse, pero puede también al mismo tiempo estar como mucho más regulada. La reactividad al estrés, los niveles de cortisol realmente son mucho más bajos que en la población general y tienen mayores habilidades cognitivas para poder como sobrellevar muchas situaciones estresantes. Kangemi y colaboradores en el 2009 habla de 7 casos de líderes en la industria, académicos, organizaciones sin fines de lucro, que realmente tienen rasgos psicopáticos importantes y no son fácilmente detectables. Iria y Barbosa en el 2009 habla sobre que sin diferencia con no exitosa en reconocimiento expresial y el paradigma go-no-go. En esta parte de que puedan reconocer, o esta parte, digamos que podemos hablar incluso de la teoría de la mente, no hay como gran diferencia entre los dos tipos, entre los dos grandes tipos de psicópatas, los exitosos y los no exitosos. Y Gao y Rain hablan sobre que tienen una estructura, los exitosos tienen una estructura cerebral intacta, hay mayor reactividad autonómica, las funciones ejecutivas son normales o elevadas, como lo que se corrobora un poco con lo que comenta Ishikawa, y por ende tiene una mejor toma de decisiones y una mejor cognición. Y hablando también sobre la evidencia que hay acerca de la psicopatía exitosa, igual son autores similares ya que realizan regularmente estudios comparativos. Ishikawa habla sobre la reducción en la frecuencia cardíaca ante estresores, pero tienen un menor funcionamiento en las funciones cognitivas, son más erráticos. Rain habla en el 2004 sobre la asimetría hipocampal que está evidenciada en la psicopatía no exitosa. Es más grande el lado derecho que el lado izquierdo de la amígdala y hay interacción en el circuito hipocampal frontal. Schmelk en el 2008 habla sobre mayor expresión de rasgos de la faceta del factor 2 del PCLR. Y Yang en el 2010 habla sobre una reducción de materia gris en la corteza prefrontal, con lo cual también coincide con los hallazgos previos. Y la corteza mediofrontal también está derecha principalmente y la orbitofrontal está más disminuida a nivel bilateral. Y la corteza temporal también está disminuida y la corteza de la región posterior del cíngulo, que también hay otros estudios que involucran también la región anterior del cíngulo. Y bueno, muy bien, hablando del perfil que tienen este tipo de pacientes o este tipo
de manifestaciones o rasgos psicopáticos no solamente pueden tener psicopatía, como todos también pueden tener alguna concurrencia de alguna otra enfermedad mental. Entonces podemos decir que en el orden de presentación y de frecuencia, primero tenemos los trastornos por consumo de sustancias, seguido de la comorbilidad con esquizofrenia, con trastornos de ansiedad, trastornos afectivos, trastornos por estrés postraumático, vamos a hablar como de vicarios, alteraciones sexuales y parafilias que están reportadas en menor, y en la infancia tienen antecedentes importantes como el trastorno de la conducta y trastornos del neurodesarrollo. Y es por ende que creemos que es importante también hablar sobre los antecedentes de la infancia que pueden llegar a tener los psicópatas. Lo más relacionado ha sido principalmente con trastorno de conducta, antes trastorno disocial, que se podría definir, como ustedes ya lo saben, como un patrón repetitivo de comportamiento, desobediencia a las reglas, agresión y despreocupación hacia los demás. El trastorno de conducta tiene distintas evoluciones, pero aproximadamente poquito menos del 50% pueden evolucionar como tal a un trastorno antisocial de la personalidad. Las otras dos entidades clínicas también relacionadas con rasgos psicopáticos y como tal el constructo de psicopatía es el trastorno posicionista desafiante y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que de igual manera están en un porcentaje menor del 20 a 30%, pero están como antecedentes. Podemos decir que la manifestación temprana de estos síntomas, hay autores que incluso hablan sobre manifestación a partir de los 2 años de edad, hablan de una mayor gravedad, principalmente hablando del trastorno de la conducta y posteriormente del trastorno posicionista desafiante. Hablan sobre un pobre pronóstico si los síntomas o estas manifestaciones se presentan antes de los 10 años de edad y hablan principalmente de 3 disfunciones neurocognitivas que hablan sobre la como manifestación de callo emocional en pacientes que pueden llegar a tener reactividad al estrés, que pueden llegar a tener relaciones interpersonales fallidas o incluso pueden tener ambas. Y bueno, obviamente no podemos dejar pasar el especificador de emociones prosociales limitadas, antes conocido como callo emocional, bueno, todavía es conocido como callo emocional, que hablan sobre si este especificador está presente en el trastorno de conducta, hay más pobre pronóstico para este tipo de pacientes, hay una mayor asociación con pobre empatía, como el mismo constructo de callo emocional lo menciona, y se ha evidenciado que hay una hipofunción amigdalina en adolescentes con callo emocional. Blair y colaboradores realizan como una revisión respecto a cuáles son las entidades clínicas en la infancia y en la infancia y también en la adultez que más se llegan a relacionar con el especificador de rasgos de callo emocional o también emociones prosociales limitadas. Podemos aquí ver que este es como tal el constructo de rasgos de callo emocional. Está mucho más relacionada con trastorno de la conducta o trastorno disocial, seguido de trastorno posicionista desafiante, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, aún el trastorno antisocial de la personalidad. No, a contrario a lo que todos pensaríamos, no todos los pacientes con trastorno antisocial de la personalidad tienen este especificador o estas características. Y bueno, sí hay una leve, digamos, intervención con los trastornos de ansiedad. Y bueno, hablando un poquito más de callo emocional, se dice que tiene una prevalencia del 2% en la población general. Y bueno, ese estudio de Herbers y colaboradores habla sobre una revisión que hacen con los criterios de Robinson Goose respecto al constructo como tal de callo emocional y fue incluso algo que realizaron para parte de su inclusión para el DSM-5. Y bueno, hablando primero que tiene que tener ciertas características importantes. Hablamos como tal, de los 4 criterios que ustedes ya conocen de callo emocional, que hay una mayor prevalencia de callo emocional en trastornos de la conducta, a diferencia que en trastornos oposicionista y desafiante, y también realiza una revisión de diferentes entidades clínicas en la infancia. Habla de autismo, habla de depresión, habla de ansiedad, el cual a través de diferentes revisiones biográficas no concuerda como tal con este especificador, reiterando la mayor prevalencia en este tipo de trastornos. Después habla sobre que el callo emocional y el trastorno oposicionista desafiante es frecuente como comorbilidad o con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es como
el segundo criterio que sería que otras entidades pueden ser distinguibles o pueden estar coexistiendo con este constructo. Por eso se descartan los demás trastornos. Después sigamos con el tercer criterio de Robbins y Gus, que habla sobre si el callo emocional tiene un curso, el pronóstico y el resultado. Y bueno, vemos que el trastorno de conducta disruptiva, abuso de sustancias y trastorno de personalidad es como regularmente el curso que llega a tener cuando se presenta este especificador. Y bueno, hay resultados tanto a corto o largo plazo con mayor comportamiento problemático. Y entre más presente esté y más temprano se manifieste, el comportamiento tiene peor pronóstico. En el cuarto criterio habla sobre todo de la parte genética y vemos que sí hay una influencia genética en la parte del callo emocional. Se estima que hay una heredabilidad del 43 hasta el 81% en gemelos monocigóticos y también habla de la influencia ambiental que no lo podemos dejar atrás. Hay biomarcadores en el que habla como parte del quinto criterio de Robbins y Gus, que pueden hablar sobre marcadores tanto de la COM, de transportadores de serotonina y estudios funcionales que ya mencionamos previamente sobre la función amigdalina y la función en área prefrontal. Y bueno, la parte de tratamiento realmente habla como más en la revisión sobre los tratamientos que hay en las principales coexistencias que puede tener, principalmente con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es el que mayor éxito podría tener y que el tratamiento ya está comprobado. Entonces, pasando a las conclusiones, creemos que es importante tener una adecuada definición de cuáles son los términos que involucran a pacientes con trastornos psicopáticos. Creemos también que la funcionalidad y la adaptación es sumamente importante y en la sociedad y tiene influencias neurobiológicas, sociales, dividiendo este tipo de psicopatía en dos grandes rubros, en la exitosa y la no exitosa. Los individuos con rasgos o trastorno psicopático en la población exitosa llegan a adquirir importantes puestos de grandes empresas internacionales, que es lo que estamos revisando de la psicopatía corporativa, pero con el riesgo de llevar a la bancarrota o un ambiente laboral hostil y al mismo tiempo con mucha impulsividad, competitividad, planeación pobre a futuro, inclusive pueden llegar a ser grandes empleados con problemas interpersonales fuera del ámbito como tal. Los estudios de psicopatología tienen mayor foco actualmente en psicópatas con conductas criminales o población penitenciaria, por cual proponemos mayor estudio en esta parte de los psicópatas exitosos o subclínicos. No solo el trastorno antisocial de la personalidad también revisamos, está involucrado con el trastorno psicopático, también está como tal la coexistencia principalmente con trastornos de personalidad del clúster B. Y creemos que también es necesario realizar un puente entre los trastornos de la conducta en la infancia y pues como tal los trastornos de la conducta en adultez, ya que no hay como una adecuada liga que podemos hablar o un continuum de este espectro y estas conductas. Gracias.